Bien, a los que nos siguen a través de las redes sociales, para Hora Digital, a la página web y a Facebook y Twitter, está con nosotros Valdemar Peralta. Yo le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Valdemar? Secretario de la Gobernación del Departamento de Tarija. Buenas tardes. Estimado Dante, buenas tardes. Un placer estar en tu programa. Bueno, el otro día hemos conversado brevemente sobre el tema de lo que está haciendo la Gobernación de Tarija. Ha avanzado primero con las pruebas rápidas. En lo nacional recién están por implementar esto. Se ha avanzado con equipos para poder tener pruebas PCR y bueno, hay otras iniciativas que se están tratando de implementar para flexibilizar, supongo, la cuarentena, que es muy dura en el tema económico, pero además para tratar de calmar la preocupación de la población. Empecemos con esto, cómo se está trabajando con los testeos y las pruebas PCR. Bueno, inicialmente nosotros hemos tomado la decisión, lógicamente bajo el liderazgo del gobernador, de tomar varias medidas que puedan generar eh, la, la, las mayores condiciones para evitar que la crisis del COVID se desborde. Tarija ha sido el primer departamento en cortar el transporte departamental, en cortar el transporte provincial. Se ha evitado de que exista hasta el marcado biométrico en muchos lugares por el contacto que se tenía y lógicamente se han acatado las directrices nacionales que han establecido una cuarentena en el país. Paralelamente a eso, la gobernación ha tomado importantes decisiones, como por ejemplo poder tener la primera sala de terapia intensiva destinada exclusivamente al COVID, con varios equipos, con alrededor de 30 equipos que se van a sumar a la capacidad sanitaria departamental. Eh, eh, esta sala se encuentra en funcionamiento y ya ha atendido al paciente cero en el departamento con resultados muy importantes. Además, se han podido instalar salas de aislamiento como la que se encuentra en San Jacinto. Se ha coordinado otras salas con los seguros privados y un conjunto de hechos que creo que han podido incrementar las capacidades sanitarias del departamento para prepararnos en lo que va a desarrollarse en las próximas semanas y lo que va a requerir convivir con el COVID en esta nueva realidad que viven los países. Paralelamente a eso se han tomado otras decisiones que han sido muy importantes, como por ejemplo generar un bono para que las jefas de hogar, que son un sector muy vulnerable a partir de un estudio que hizo la gobernación de pobreza multidimensional, se puedan beneficiar. Son alrededor de 27.000 madres por un monto de 13 millones de bolivianos que a partir de hoy ya están cobrando este beneficio, ¿no? Y así como este es un conjunto de servicios, transporte de enfermos renales, se han transportado más de 1.000 personas ya estos días, este servicio para enfermos renales que tienen que asistir a los diferentes centros de hemodiálisis del departamento. Se han hecho compras de medicamentos, de alimentos a grupos vulnerables, enfermos crónicos, personas embarazadas, adultos mayores. Y dentro de estas medidas que han sido incorporar la capacidad sanitaria, incrementar nuestra capacidad sanitaria, precisando el término, el de poder detectar, aislar y tratar a la mayor cantidad de personas que puedan ser portadoras del COVID. En ese entendido, al inicio de esto, la capacidad de testeo del departamento era muy reducida. Es por eso que el gobernador ha incorporado la posibilidad de tener test rápidos. Y esos test rápidos creo que han sido positivos porque se ha podido identificar un conjunto de personas que eran asintomáticas, que no tenían ningún síntoma, como el caso de una periodista que dio reactiva a estas pruebas, se la pudo aislar y después se hizo una prueba PCR y confirmó que esta persona era portadora del COVID. Imagínense si eso no se daba con las pruebas rápidas, la interacción de esa persona con susceptibles, en este caso personas que están sanas, hubiera sido mayor y el incremento hubiera sido mucho más grande que el que tenemos hasta ahora. Entonces, creo que el haber entendido que la lógica de a mayor testeo, mayor certidumbre, mayor capacidad de decisión desde los gobiernos, ha permitido que la gobernación de Tarija tome decisiones oportunas. ¿Son suficientes? No son suficientes. En esta crisis nada es suficiente.
pero tener una certeza, una noticia que no sea buena ni mala, sino que sea una noticia para administrar esto es fundamental. Y con esto, Dante, se ha podido además el de avanzar en otras áreas, como ha sido la de comprar un equipo para el laboratorio, un equipo adicional para el laboratorio para poder tener pruebas PCR, además del equipo que en las últimas horas ya está funcionando en el departamento, que es un equipo donado por las Naciones Unidas, que ha sido instalado por el gobierno nacional, mediante personal especializado que llegó, coordinado con los ministros del área, con el ministro Mostajo, perdón, con el embajador Mostajo, con el ministro Zamora, a la cabeza de las autoridades nacionales y en coordinación con el equipo de salud del departamento de Tarija. ¿Cuánto tiempo va a tardar en procesar las pruebas o cuándo podríamos tener los primeros resultados en este laboratorio? Tengo entendido que las próximas horas vamos a tener los primeros resultados procesados en Tarija. Seguramente las autoridades de salud van a ser las encargadas de dar las cifras oficiales y los datos oficiales. Y esto sin duda es un gran avance para el departamento porque el volumen de pruebas va a ser mucho mayor y el tiempo de espera va a ser mucho menor. Entonces, imagino que cada día, cada 24, cada 48 horas vamos a tener partes que van a poder procesar una mayor cantidad de datos y seguramente vamos a tener mayor información, ¿no? Lo que hay que hacer es mayor cantidad de testeo. Seguramente vamos a tener nuevos positivos porque la evolución de la pandemia en Bolivia, en Tarija y en el mundo siempre tiene un ciclo. Ese ciclo lo vamos a tener que vivir, lo vamos a tener que administrar, vamos a tener que convivir con aquello, pero lo más importante es que podamos evitar algo que es central en lo que es aplanar la curva. Mientras menos cantidad de infectados tengan posibilidad de entremezclarse con más cantidad de susceptibles, la curva va a ser menor. Pero si tenemos más gente en las calles que es susceptible, con un volumen de infectados que todavía no está siendo detectado, el volumen al final va a ser mayor. Es por eso que se entró en cuarentena. Entonces, hemos llegado a un punto, Dante, donde la corresponsabilidad del Estado, de las autoridades, de las instituciones y por sobre todo de los ciudadanos va a ser central. Y ahí creo que vamos a entrar a una fase muy importante estos días, entendiendo que vamos a tener mayor cantidad de datos y entendiendo que la responsabilidad de la ciudadanía tiene que ser mayor. Ahora, el Centro de Operaciones de Emergencia y obviamente donde está la cabeza la gobernación ha puesto 4 condiciones, creo, ¿no? Para flexibilizar la cuarentena. Una esta era el tema de los reactivos, tener laboratorio, la otra bioseguridad, la otra tener el equipamiento en respiradores y bueno, uno más que no me acuerdo. ¿En qué fase estamos para poder flexibilizar la cuarentena? Bueno, hay 4 condiciones que en realidad las maneja la Organización Mundial de la Salud y han sido las condiciones que varios estados, países, regiones están abordando para saber si se aflojan las medidas, si se relajan las medidas, si se avanza, cuánto se avanzan, qué sectores de la economía se van a relajar y cuáles no. La primera es incrementar la capacidad de testeo, ¿no? Fundamental. Si una cosa es relajar las medidas, una situación es relajar las medidas teniendo 2 testeos al día para medio millón de habitantes y otra cosa es teniendo 300 para cada medio millón de habitantes, ¿no? Entonces tus certezas van a ser mayores, vas a decir, está ocurriendo esto. El segundo tema es saber la curva de contagios. Hay algo que se llama R0, que es cuántas personas se infectan a partir de un virus. En el caso del COVID se establece que sin cuarentena es cada 3 personas, ¿no? Sin ninguna restricción. Entonces los gobiernos lo que hacen es hacer que la gente se quede en su casa para bajar de ese 3 a menos de 1, que es lo indicado. En este momento no sabemos con precisión cuánto es el RO de Tarija. Si estamos por encima de 1, si estamos cerca de 3, si estamos por debajo de 1, entonces eso lo que te permite saber es si tu capacidad sanitaria va a ser rebasada en las próximas semanas. En el hipotético caso que la capacidad sanitaria de Tarija, teniendo en cuenta un número X de respiradores, de camas de terapia intensiva, de hospitales que estén dispuestos para este fin, sea X, y tu RT sea mayor, lo que tenemos que hacer es endurecer las medidas. Porque tú sabes que en 4 o 5 semanas esto, si sigue avanzando en esa velocidad, va a colapsar. Pero si tú tienes
algunos sectores de la economía donde existe un distanciamiento social, un uso de lavado de manos, un barbijo que está haciendo que existan contagios, pero en una proporción mucho más pequeña, tú tienes la posibilidad de relajar ciertas medidas. Entonces, además de contar con el número determinado de pruebas, tú tienes que medir la proyección de contagios. Y ahí estamos trabajando con la cooperación, estamos trabajando con Fundación Avina, estamos instalando un sistema de medición que lo utiliza el FES de Santa Cruz y varios gobiernos, varios estados de diferentes países, en los cuales de manera semanal vamos a aportar información para tener un ERETEL semanal, ¿no? Entonces vas a saber cómo está creciendo la curva en Tarija porque ahora vas a tener testeo. Pero además, ese ERT se mide, Dante, sabiendo cuántos infectados tienes, sabiendo cuántos decesos tienes, preguntando y consultando de las personas que dieron positivos, cuándo le vinieron los síntomas, y a partir de esas variables, tú sacas un modelo bayesiano que se establece así para establecer tu proyección. Ahora, eso quiere decir que el 18, además, no es probable que tengamos una flexibilización en la cuarentena. O sea, es de aquí a 4 o 5 días. Se están evaluando todos los indicadores. Seguramente el gobierno va a evaluar lo que pasa esta semana a partir de los datos que vamos a aportar de Tarija con una mayor cantidad de pruebas y además como departamento seguramente a partir de estos instrumentos vamos a medir cómo está el departamento. Si hasta el día viernes en un hipotético caso tenemos un número de contagios que es muy alto, seguramente van a ser algunas decisiones mucho más duras. Pero si a partir de tener muchos test, mucho testeo, PCR, vamos a poder constatar que los contagios son bajos, tomaremos otra decisión, ¿no? Entonces, la decisión tiene que ser a partir de ahora con la ciencia por delante. No es ningún interés ni político ni social, tiene que ser pensando en salvaguardar la vida humana. Entonces, vamos a tener mayor cantidad de testeo, vamos a tener una proyección de real, y lo que hay que seguir haciendo es incrementar la capacidad sanitaria. No podemos descansar, ¿no? La capacidad sanitaria de Tarija tiene que seguir incrementando en respiradores, médicos intensivistas, camas disponibles, en todo lo que se necesite para tener mayor capacidad. Y un cuarto elemento, Dante, es entender que la sociedad ha asumido como propio un comportamiento colectivo. Es imposible pensar que nuestra sociedad vuelva al comportamiento anterior al de la cuarentena. Si volvemos a ese comportamiento y no respetamos el distanciamiento social, no utilizamos barbijo, no nos lavamos las manos, todo lo que se hace se desmorona, porque sabemos cómo este virus se contagia. Entonces, son estos 4 elementos en paralelo que pueden abrir la posibilidad de relajar las medidas. A eso tendrá que haber protocolos para la industria específicos, cómo va a funcionar la industria, cuáles van a ser los turnos, los horarios, particularmente para Tarija, entendiendo que tenemos, por ejemplo, el sector vitivinícola, los protocolos para la construcción, los protocolos para el comercio, los protocolos para los restaurantes y deliveries, los protocolos para la función pública y empezar a construir una nueva normalidad a partir de estos 4 elementos que van a ser centrales para la nueva convivencia humana. Es decir, que el miércoles y el jueves son 2 días claves para Tarija, tomando en cuenta las pruebas que se puedan hacer. Sin duda para el país, porque el gobierno nacional ha establecido un decreto que te establece los riesgos altos, los medios y los moderados. Y a partir de información epidemiológica que mide justamente lo que le indicaba, que es la proyección de contagios versus la capacidad sanitaria, se van a poder reclasificar a los municipios sabiendo su evolución, ¿no? Y bueno, creo que con los números que estamos viendo en algunos lugares es imposible pensar levantar la cuarentena. Ayer Santa Cruz tuvo 190 contagios, ¿no? Si pensamos que en 190 contagios van a continuar por 10 días, vamos a tener 2.000 contagios el 21 de mayo, ¿no? Adicionales, llegando casi a 3.800 solamente en Santa Cruz. Imagínense eso, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la proyección de contagios de Tarija? Nuestra capacidad sanitaria está preparada para eso, será mayor, será menor, hay que empezar a testear en las provincias, se ha empezado a meter muchas pruebas que estaban rezagadas ya acá en Tarija y en las próximas horas vamos a tener resultados. Esos resultados son blanquear la realidad, es decir, no estábamos teniendo una cantidad de testeos importante, ahora la tenemos,
y a partir de eso hay que decidir, hay que tomar conciencia y por sobre todo quedarse en casa. Muchas gracias, secretario, por este contacto. No, muchas gracias, a su orden.